La segunda conferencia, y le agradezco la oportunidad y nuevamente la invitación al comité organizador y al doctor Alemán, la oportunidad, doctor Bonilla Sánchez, es referida al trasplante cardíaco y cómo de a poco se ha ido transformando en una realidad en Latinoamérica y compartir un poquito aspectos generales de qué es lo que está pasando con esta terapia que al fin del día es la terapia, continúa siendo la terapia más efectiva para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿verdad? Bueno, estos son, ahora en serio, algunos de los compromisos o por ahí las colaboraciones con la empresa, básicamente en temas de educación e investigación, pero ya de lleno en las técnicas, cuando uno piensa en cómo evolucionó las técnicas y cómo se llegó a realizar un trasplante cardíaco, todos conocemos un poquito la historia del sudafricano que realizó el primer trasplante, pero antes de todo eso y antes del trabajo del doctor Shamwa en Stanford y los grupos que trabajaron durante 10 años para realmente... Hubo 50 años de evolución de la cirugía vascular con las experiencias iniciales de Carrel y después de Demikov, ya más en la década del 40, investigando las posibilidades y el concepto de trasplantar un órgano. Recuerden que fue, si bien recuerdo, inicialmente en los inicios de los 60, el trasplante renal, ¿verdad? Y ya en el 64 se realizó el primer trasplante cardíaco en humano, que fue un seno trasplante en Alabama, el doctor Hardy, de un primate a un humano. Naturalmente, eso no resultó demasiado bien, lejos de entender toda la inmunología en aquel momento, pero fue después el 3 de diciembre, Día del Médico de 1967, que se realiza el primer trasplante cardíaco, una revolución, y después en el transcurso rápidamente de 1 o 2 meses había muchos grupos que estaban trabajando ya y habían trabajado en animales y desarrollado las técnicas quirúrgicas. Se realiza el primer trasplante a la semana en Estados Unidos, 4 días después en realidad. Y después el segundo es el cuarto paciente que eventualmente vive y sobrevive hacia un año. Realmente el trasplante cardíaco entra en una fase de polémica hasta la década del 80, porque la inmunosupresión era a base de esteroides y no había mucho más que eso, y fue en 1982 con la introducción de la ciclosporina, el trasplante cardíaco, y luego más tarde en la década del 80 de pulmón, se transforma en una realidad clínica más posible y controlada. Entonces, la década del 90 y del 2000 se desarrollaron mejores inmunosupresores con menos efectos adversos, y de a poquito en los últimos 20 años lo que ha ido pasando, ya con una situación muy bien reproducida en cuanto a las situaciones quirúrgicas, el control posoperatorio, optimizando los resultados y después optimizando el manejo médico con inmunosupresión a mediano y largo plazo, es extensión de criterios en los recipientes que son potencialmente candidatos a recibir un trasplante, así como en los donantes que pueden ser potencial donantes para expandir ese pool de donantes. Más recientemente habrán todos leído, fue el año anterior, del seno trasplante. Eventualmente todavía el proceso inmunológico tiene bastante camino por recorrer, entendemos, y las promesas a futuro de trasplantar órganos incompatibles que ya se está haciendo en infantes y niños naturalmente, y ingeniería de órganos. Básicamente la técnica que se utiliza se ha utilizado a lo largo de los últimos 50 años, ha variado muy poco. Cuando el corazón enfermo se reseca, uno encuentra en esa cavidad que se expone, como la mayoría de las cirugías cardíacas, por una esternotomía mediana, uno reseca el corazón y va a terminar, mientras está en la máquina de corazón-pulmón, el paciente con canulación bicava, va a encontrar los grandes vasos que quedan expuestos y la pared posterior de la aurícula izquierda, con los ostium de las venas pulmonares. En el caso de la aurícula derecha, la técnica antigua que era vía auricular se dejaba un segmento de la pared posterior más lateral de la aurícula derecha. Actualmente esto también se reseca y entonces las anastomosis, cuando se implanta el nuevo corazón, se hace la primera conexión en la pared de la aurícula izquierda. Después, una vez que el corazón está en posición se haría la anastomosis de la aurícula derecha, que ahora más del 95% de los programas utilizan anastomosis bicava en vez de conectar el casquete de la aurícula derecha, se conecta, la anastomosis se hace a nivel de la cava inferior, la cava
superior inicialmente se deja abierta, va a ser la última anastomosis que se hace, luego la arteria pulmonar y la aorta, finalmente la cava superior. Pero entonces en eso consiste la cirugía de trasplante cardíaco. Uno puede argumentar desde el punto de vista técnico, tal vez no es la cirugía más compleja. El manejo global del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada y todo, naturalmente que lo es. Y el manejo peri y posoperatorio. Pero la cirugía en sí son 4 o 5 anastomosis grandes con prolene 3, 4 ceros, que todo cirujano con experiencia está confortable en realizarlo. Acá mostramos un poquito más y básicamente iba de nuevo esta diapositiva con lo anterior. Se ha mantenido la técnica quirúrgica sin grandes variaciones y los grandes avances en el campo de trasplante en general y de trasplante cardíaco en particular han estado relacionados con los avances médicos, con el monitoreo de los rechazos, que en el caso cardíaco en general requieren una biopsia a través de una punción transvenosa en la vena yugular interna, la mayoría de las veces, y una biopsia endomiocárdica del ventrículo derecho, o un ecocardiograma. Y se ha ido progresando ya ahora con marcadores serológicos, etcétera. Se ha estandarizado la interpretación de los grados de rechazo y cómo abordar esos rechazos, y más una conciencia de la importancia del trabajo multidisciplinario, que definitivamente cuando uno habla de trabajo en equipo, coronario, valvular, si algo el trasplante ha sido un trabajo multidisciplinario o un equipo multidisciplinario desde los comienzos, por naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? En el mundo se realizan 6.000 trasplantes cada año, más o menos. La, la población de pacientes que reciben trasplante ha ido cambiando, se han ido haciendo más añosos, más complejos, como vamos a ver, y los criterios para aceptar un paciente como candidato, para no rechazarlo como potencial candidato, se han ido expandiendo en los años. Acá vemos, como dijimos, en la década del 80 se estableció como terapia ya bien controlada y real, con resultados reproducibles a mediano o largo plazo, y vemos que durante 20 años no cambiaron significativamente los volúmenes de trasplantes, con alrededor de 2/3 de los trasplantes realizados en Estados Unidos, 1/3 en Europa y un poquito más, y después menos del 10% en el resto del mundo en general, incluido Latinoamérica, con grupos con mucho esfuerzo que de a poco en distintos países lo fueron desarrollando. UNOS es el sistema, el organismo de trasplante de Estados Unidos, y nos documenta que el año pasado se realizaron 4.111 trasplantes de corazón en Estados Unidos. Y esto es un poco actualmente hasta dónde se ha expandido la aplicación. Se ha avanzado, bueno, en el caso de los donantes, con muchos factores para tratar de expandir ese pool de donantes. Si uno piensa que siempre se enlistan más pacientes de los que realmente llegan al trasplante, entonces pacientes que lamentablemente son más y más frecuentes que mueren por sobredosis de drogas, son muchas veces pacientes jóvenes que pueden ser candidatos al trasplante. El COVID, a menos que sea enfermedad pulmonar activa severa, rápidamente dejó de ser una contraindicación. Inicialmente lo exploraron la aplicación en el grupo de Duke y rápidamente otros, incluidos nosotros. La edad, no es infrecuente que hoy en día un paciente de 70 años en buen estado general, aparte de lo cardíaco, pueda ser considerado para el trasplante. Perdón, y los donantes, que en general eran entre 20 y 30 años, hoy en día, si el donante tiene 45 años, una angiografía coronaria normal, o 50, 60 años, hemos trasplantado pacientes de donantes, corazones donantes de 60 años con buenos resultados. Naturalmente uno es más cauto y más selectivo en la medida que avanza en la edad. La hipertensión arterial es más prevalente, la hipertrofia cardíaca es más prevalente, entonces uno tiene que tener cuidado con la selección de esos donantes. Y en el tema de los factores del recipiente, morbilidades múltiples, recipientes que viven con HIV controlado, edad mayor hasta 70 años e incluso más, ocasionalmente hasta 75 en casos selectivos, como decíamos, pueden recibir trasplante de corazón, y el trasplante multiorgánico que de a poco se va expandiendo para pacientes con enfermedades muy selectivas. Se han empezado a utilizar mucho sistemas de dispositivo de asistencia circulatoria para mantener el paciente estable hasta el trasplante.
que hay mucho progreso en los últimos años en las estrategias de procurement, de ablaciones de órganos. Entonces, un poco en paralelo a todo el trasplante, en los últimos 30 años, si se quiere, ha habido un progreso extraordinario en lo que es la asistencia circulatoria a largo plazo, los sistemas de dispositivo de asistencia ventricular izquierda, que habrán escuchado mencionar. En la década del 90 era un dispositivo grande que pesaba 1 kilo, que se conectaba al ventrículo izquierdo, uno de los segmentos, tenía válvulas internas, un plato interno, tracto de salida con un conducto vascular que se anastomosaba a la aurícula izquierda. Se mantuvo el concepto, pero fueron cambiando los dispositivos. Y este fue el dispositivo que de pronto en los 2000 y hasta el 2018 tuvo más auge y se implantaron más de 20.000 en el mundo. Fue muy útil si uno piensa que se realizan 6.000 trasplantes por año. Fue extremadamente útil para muchos pacientes. Actualmente tenemos un dispositivo más similar a este, que es el HeartMate 3, que es este que ven en el corazón explantado. Y la aplicación de estos dispositivos resultó en que a lo largo de los últimos 20 años, hasta el 50% de los pacientes que llegaban a un trasplante en Estados Unidos llegaran apoyados con un dispositivo de trasplante, de asistencia circulatoria. Se internaban con su insuficiencia cardíaca, se los estabilizaba, se implantaba el dispositivo y se iban a la casa. A los 3-6 meses, recuperados y en forma más estable, con otros órganos que estuvieran estabilizados, de pronto la disfunción renal, hepática había mejorado, se los ponía lista para trasplante y llegaban al trasplante. Esto es lo que uno ve cuando saca el corazón del nativo, del paciente que está recibiendo, con el dispositivo, con esa punta que va en el ventrículo izquierdo. Acá está el rotor que va a impulsar la sangre por el conducto que se conecta a la aorta ascendente. Y este es el cable que va a llevar la energía eléctrica para los imanes que mueven el rotor que está electromagnético suspendido ahí adentro. Entonces, como ven, más del 50% de los pacientes hace unos 8 años ya recibían su trasplante de corazón finalmente, pero habían estado 1, 3, 5 años con un dispositivo mecánico, muchas veces trabajando, mejoría sustancial de los síntomas, volvían a sus actividades normales. Todo esto cambió en el 2018 con un nuevo sistema de alocación de órganos, de distribución de órganos en Estados Unidos, donde los pacientes que estaban estables con un dispositivo de asistencia circulatoria pasaron a estar en un estatus 4, a diferencia de los pacientes que están inestables en una terapia intensiva, ya sea con ECMO en un estatus 1 o con un balón de contrapulsación u otro dispositivo percutáneo como un Impella en un estatus 2, o internados con alguna complicación de un dispositivo permanente o con inotrópicos endovenosos en un estatus 3. Entonces cambió el estatus para tratar de facilitar el acceso a órganos de aquellos pacientes que estaban en situaciones más críticas internados en el hospital. Esto resultó en que los pacientes con un dispositivo de larga duración, un Left Ventricular Assist Device, dispositivo de asistencia izquierda, en los últimos 5 años se ha llegado al más del 90% de los pacientes que reciben esos dispositivos ya no es como puente al trasplante, sino como terapia de destino, y muy pocos como puente al trasplante. Lo que ha pasado es una adopción masiva de dispositivos temporarios, como el balón de contrapulsación, en este caso insertado a través de la arteria axilar, y entonces con la punta avanzando hacia la aorta descendente, o como otros dispositivos percutáneos, también como el Impella o eventualmente el ECMO. Y entonces cuando uno ve acá, estos son centros de Estados Unidos, cada barra es un centro individual, en rojo, qué es lo que pasaba y cuántos pacientes recibían dispositivos temporarios antes del 2018, y después con el nuevo sistema de alocación de órganos, en azul, después del 2018, la cantidad de pacientes en cada centro individual que eventualmente llega al trasplante con un dispositivo temporario. El más frecuente, el balón de contrapulsación aórtica, pero vean el cambio dramático, casi el 50% en muchos de los centros de los pacientes, casi el 50% de los pacientes van a llegar a su trasplante cardíaco con un dispositivo temporario. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes se van a internar cuando se han descompensado con su insuficiencia cardíaca,
se van a estabilizar con un dispositivo temporario y después se va a buscar esa oferta de donación del órgano potencial para el trasplante. Naturalmente que esto todavía falta analizar el impacto y se está evaluando. Naturalmente la aplicación de un balón de contrapulsación se ha hecho más liberal y entonces se está tratando de entender si este paciente que de pronto va a estar en un estatus no emergencia, pero urgencia, en un estatus 2, realmente refleja. Y esto que yo les mostraba acá, en realidad este paciente se internó en shock cardiogénico. El balón cumplió una función muy buena para estabilizarlo, junto con la mirrinona endovenosa, la heparina, que está, y entonces los diuréticos. Pero este paciente que está en shock cardiogénico, que está bien apoyado con un dispositivo de asistencia temporaria, ustedes imaginan, llega al trasplante con una condición general bastante bien estabilizada. Entonces se disminuye muchísimo los riesgos intra y postoperatorios inmediatos, ¿verdad? Entonces acá vemos, antes del 2018, la gran mayoría, bueno, en este caso es un análisis de las bases de datos de Estados Unidos, 42% estaban llegando con un dispositivo de asistencia izquierda, después otros porcentajes menores con otro tipo de dispositivos de largo plazo, mientras que en la actualidad más de la mitad de los pacientes que llegan al trasplante están internados en Estados Unidos en un hospital en la terapia intensiva y como ven, casi 50%, 45-50% con un dispositivo temporario. Esto ha resultado en un poquito menor sobrevida a un año después del trasplante. Solía ser 92%, 87%. Ahora se ha visto que ha mejorado después de 5 años de la aplicación del nuevo sistema de alocación de órganos, esto mostrando un poquito lo que ocurría. Del 2005 al 2020, acuérdense, cambió la forma de alocación de órganos en el 2018. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con los distintos dispositivos? Naturalmente, los pacientes que están en ECMO y se les pone un dispositivo temporario, en ECMO se los lleva a trasplante, les va un poquito menor que aquellos que con ECMO, un poquito peor que aquellos que con ECMO se los estabiliza y se los lleva un dispositivo de larga duración. Así que todavía estamos entendiendo el valor de cada uno. Ahora vamos a cambiar un poquito y ya, bueno, llegamos al momento del trasplante, identificamos el órgano. Esto es un buen órgano, esto es con la visión, lo que uno ve cuando está haciendo y así es como evaluamos un poco, ya hemos visto el eco, la geografía coronaria, sabemos que las arterias están limpias. Ese es un corazón con buena contractilidad del ventrículo izquierdo, derecho. Y llega el momento de sacar ese órgano, tratar de protegerlo de la menor manera durante el tiempo posible hasta que lo llevamos al lugar del receptor y se hace la cirugía del trasplante en el receptor. Sabemos que lo ideal es enfriar el órgano para bajar el metabolismo. Con enfriarlo tan solo se baja el metabolismo, el requerimiento de oxígeno 85%, sin congelarlo, manteniéndolo en un rango de 4 a 8 grados óptimamente. Y sabemos que los periodos de isquemia prolongados, ya más de 3-4 horas, como veremos, se relacionan a PGD, falla primaria del graft, del injerto, a desarrollo de vasculopatía, mayor periodo de estadía postoperatoria. Entonces, las soluciones que históricamente se usaron eran soluciones que se usaban en cirugía cardíaca para preservación del corazón durante la cirugía o soluciones que se adoptaron de preservación de otros órganos, como el hígado o el riñón. Lo que se vio es que ya pasando las 3 horas de isquemia fría, de preservación de ese órgano en el transporte, ¿no? Empieza a haber un poquito de falla primaria del injerto y en la medida que se prolonga, esto es en minutos, pero 4, 5, 6 horas, hay mayor incidencia de falla del injerto. Estos son los horarios temporarios y cómo a lo largo de los años el tiempo promedio del injerto, cuánto está ese corazón fuera del órgano, entre el donante y el receptor, y ven unas 3 horas y media promedio a lo largo del país. Pero vemos, como decíamos, en la medida que nos pasamos de esas 4 horas, se incrementa sustancialmente la incidencia de falla del injerto. Y sobre todo, si encima el paciente es más añoso, la incidencia de falla de injerto se va a hacer mayor y empieza a ver ya, como ven, en un paciente de más de 35 años,
con más de 3 horas, de a poquito empieza a incrementarse la incidencia de falla de injerto. Un corazón más joven puede tolerar bastante más prolongada isquemia. Estas diapositivas mostrando un poquito lo mismo de otra manera, y lo mismo que estás viendo que ya a las 4 y significativamente a las 6 horas se compromete también la sobrevida a promedio a largo plazo, como ven. Entonces, bueno, este es un estudio de una colega nuestra, de la jefa de cardiología de trasplante en Cleveland Clinic, en Ohio, que analizando la base de datos en Estados Unidos de recipientes de trasplantes, más de 30.000 pacientes pudieron comprobar que el tiempo que el corazón estaba fuera en storage, ¿cómo es? En frío, impactaba la sobrevida inmediata, a mediano plazo y a largo plazo luego del trasplante. Similar con otros parámetros como la edad o el índice de masa corporal que tenemos en mente, más de 35, 38, ya compromete un poco la disfunción, y la disfunción renal en pacientes sin diálisis con una fracción renal de menos de 30%, o las pacientes que están en diálisis, si no se realiza el trasplante renal, también se compromete la sobrevida, que es uno de los argumentos para la aplicación de trasplantes coordinados renal y cardíaco. Entonces se han desarrollado en años recientes nuevos sistemas de preservación, entre ellos uno que le llaman de frío estático, pero más controlado, un dispositivo que nos permite ir midiendo un poco y controlar la temperatura que hay en la solución de preservación del órgano. Es un dispositivo portátil muy útil, como ven, y se pone el corazón suspendido, agarrado aquí en la aorta, dentro de la solución de preservación. Bueno, siempre la app en el día de hoy, la aplicación para monitorear dónde está, cómo está la temperatura, que resulta útil. Y en este registro que multicéntrico de más de 1.500 pacientes en 21 centros, vemos la adopción progresiva del dispositivo, la comparación con la preservación en frío clásica, y cuando vemos los resultados vamos a ver, en la medida que naturalmente que no se lo mantiene estable entre 4 y 8 grados, como decíamos, que los resultados de la incidencia de falla del injerto es menor, y sobre todo esa diferencia, el beneficio de este tipo de dispositivos se hace más evidente en la medida que se prolonga la isquemia y el tiempo que ese órgano está fuera entre el donante y el receptor. Anoche estaba hablando con un colega de Boston en una ablación de órganos, que yo estaba buscando el corazón y el colega los pulmones, y me contaba experiencias con este órgano que habían ido a buscar desde la costa este de Estados Unidos, órganos hasta Houston y hasta Alaska, claramente con pacientes que estaban acá en 6 horas de isquemia, y con muy buenos resultados, habían estado muy satisfechos. Un poquito la misma información y un poquito la misma información incluso cuando ven la utilidad del dispositivo y en la utilización de pacientes que están que llegan al trasplante con asistencia temporal. Nada más que para información, otras alternativas, como ven acá, esto es perfusión caliente activa durante el tiempo que se transporta el corazón. Con estas cánulas se toman 800 mililitros de sangre del donante para la máquina y se va a perfundir. Hay un oxigenador acá adentro, se toma la sangre que se recupera del campo y se va a perfundir en la aorta mientras se transporta el órgano. Es un dispositivo caro, tiene aplicaciones. La gente que lo ha aplicado está muy satisfecha. Naturalmente, por ahora el mayor limitante, y nosotros no lo hemos podido utilizar, si bien yo hace 10 años me entrené en esto y pude ver la aplicación, pero nos permite, por ejemplo, también evaluar en vivo, si bien está descomprimido, la función del corazón, si tenemos alguna duda en cuanto a la función. Y acá vemos cómo funciona. Una vez que se arresta el corazón, dentro de 30 minutos ya se lo va a sacar, se lo pone en la máquina y se empieza a reperfundir. Entonces vamos a tener una perfusión caliente durante el tiempo que se transporta el órgano. Y después hay que enfriar el corazón de nuevo mientras se lo implanta y se hace las conexiones de las arterias, todo lo que veíamos de la técnica quirúrgica del implante al inicio de la cirugía. En el PROCEED Trial, que fue el de feasibilidad de hace 10 años, de ver si era efectivo o no, se vio que era al menos tan efectivo como las técnicas convencionales.
con el potencial ventaja de evaluar la función del injerto, eventualmente prolongar el tiempo de transporte entre el donante y el receptor. Y más recientemente, en donantes que se permita hacer el arresto circulatorio, que es algo que se ha ido desarrollando en los últimos 5 años en trasplante de corazón, empezando en Australia y en el Reino Unido, más recientemente en algunos centros de Estados Unidos en los últimos 3 años, similar a lo que se hace en trasplantes de hígado y de riñón, en pacientes que no tienen muerte cerebral documentada completa o pacientes que la familia pueden tener reservas por convicciones religiosas o convicciones. Hay una manera en que uno puede decir, bueno, se deja que el paciente se sacan la asistencia respiratoria del donante, se deja que el paciente tenga muerte circulatoria, que se detenga el corazón, y después se obtiene ese corazón, se lo conecta en la máquina, se puede evaluar cómo responde y la contractilidad, y se puede decidir en ese momento si se progresa con el trasplante. Esta experiencia empezó en los últimos 5 años, se ha ido progresando en centros múltiples. Esta es la experiencia donde uno evalúa cómo se limpia el láctico en el corazón luego de que se sacó y se lo puso en la máquina, y es uno de los factores, junto con la ausencia de arritmias y la contractilidad que se observa para decidir si uno va a implantarlo. Y cuando uno ve la sobrevida de los pacientes que se han obtenido los corazones, esto es la experiencia de Australia, la sobrevida de estos pacientes que se obtuvo el órgano después de que se arrestó, a diferencia de la obtención convencional en pacientes con muerte cerebral, incluso habría alguna ventaja con haber puesto el órgano en la máquina y evaluarlo antes de reimplantarlo. No todos los pacientes, alrededor del 20% de los pacientes, 30% que se intenta, no se arrestan o se saca el órgano y no se puede utilizar. Todavía está progresando, pero esto es, por ejemplo, en el Reino Unido, ven el impacto de estas técnicas para aumentar el volumen de trasplantes en los pacientes. Naturalmente, en Europa hay una limitación muy marcada con los donantes. Y acá un poco cuando se ve a mediano y a largo plazo, a 5 años, la sobrevida en la experiencia del Reino Unido, con donantes con muerte cerebral o donantes con arresto circulatorio y arresto cardíaco, con sobrevida similar a 60 años, excelente arriba del a 5 años, excelente sobrevida arriba del 80%. Similar, esta es la experiencia del registro de Estados Unidos, pero para que vean el volumen, estas técnicas se están aplicando, pero miren, en 2 años, 230 pacientes dentro de 5.000, o sea que es menos del 5%, menos del... Sí. Y esto es la técnica. El donante ingresa, se sacan el respirador, entra en una fase agonal, eventualmente se arresta, 5 minutos para diagnosticar la muerte cardíaca, después se ingresa y se saca el órgano o se pone el paciente en ECMO, se restabiliza la circulación y después se saca el órgano, que es la otra técnica con el ECMO, y también se ven excelentes resultados. Y para ir terminando, lo más novedoso y más reciente de este último año, experiencia muy inicial en la cual, utilizando esa máquina que veíamos de perfusión, se saca el corazón latiendo, descompresionado, y se hace el implante. Acá se está poniendo el corazón que se sacó latiendo en la máquina. Acá se lo transportó al sitio del donante, se lo sigue perfundiendo y naturalmente que hay que tener muy buena aspiración, se implanta el corazón latiendo. Esta es una experiencia muy inicial. Este video se publicó de la experiencia inicial de Stanford en 5 pacientes, que parece muy promisoria. Acá ven que el corazón está latiendo mientras se está haciendo la anastomosis de la aorta ascendente. Anteriormente veíamos la aurícula izquierda. Y acá van a ver, una vez que se saca el clamp de la aorta, se deja reperfundir y ya pasamos a un estado que sería lo que encontramos en general luego de un trasplante cardíaco, ya hacia el final del trasplante, terminando la anastomosis de la arteria pulmonar y acá de la aurícula de la vena cava inferior. Ven cómo sigue el corazón latiendo descomprimido, y es lo más reciente, bueno, que se va progresando, que puede ser promisorio. Todavía tenemos que identificar la utilidad.
La técnica en realidad fue descrita por grupos en China a inicios del año pasado y parece ser muy promisoria. Entonces, para ir finalizando, el trasplante cardíaco se ha transformado en una realidad palpable, reproducible a lo largo de los años. Tenía la intención de compartir los números de Latinoamérica, me disculpo que no, pero más o menos se hacen 100 en Argentina, entre 80 y 100 en Brasil, algunos 50 tengo entendido en Colombia, Chile realiza trasplante. Hay progresivamente, creo que tener programas de trasplante renal y hepático facilitan el desarrollo o la adopción posterior de un trasplante cardíaco porque toda la parte de manejo clínico, terapia intensiva, inmunología ya está desarrollada para los otros programas. Ha habido significativos cambios en el aspecto clínico, sobre todo en años recientes, y más recientemente aspectos quirúrgicos, sobre todo de preservación. Como ven, la técnica quirúrgica en sí no ha cambiado. La isquemia en frío sigue siendo el gold standard, no hace falta ninguna de estas técnicas para establecer un programa de trasplante. Muy buenos resultados se pueden obtener con una técnica meticulosa estándar de preservación del órgano en frío. Bueno, y estas son algunas de las técnicas que vimos más recientemente que se están desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Brosi, por su brillante exposición. Le saluda el doctor Sánchez. Hola, doctor Sánchez. Bueno, estamos un poquito apretados en el tiempo. Le agradecemos las pláticas, creo que nos han informado de mucho. Para el público en general, aquí en Guatemala todavía no se hace trasplante cardíaco, pero ya comenzó el grupo nuevo, de generación nueva, a comenzarse a formar para que ya podamos aparecer en estas gráficas. Así que le agradecemos, doctor Brosi, por las dos pláticas excelentes y esperamos tenerlo en un futuro aquí en Guatemala. Muchas gracias. El agradecido soy yo por esta oportunidad. Siento no haber podido estar en persona porque tenía muchas ganas de visitar por primera vez y conocer ese hermoso país. De hecho, me estoy por ir a quirófano ahora, así que mis disculpas nuevamente y muchas gracias por esta oportunidad. Espero pronto poderlos visitar en persona. Muchas gracias, doctor Brosi.